Bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Vamos a empezar. Me pidieron dar algunas palabras, algo que tenga que ver con la Kabbalah. Y yo creo mucho en volver siempre a los fundamentos y hacerte las preguntas básicas. Y ahora voy a explicar el por qué. Pero antes les voy a pedir a todos los que puedan abrir las cámaras. Es algo que siempre va muy bien a los ponentes, saber que están hablando con alguien, ver las expresiones de las caras, interactuar. Es algo que podemos hacer por Zoom, que no podemos hacer por YouTube. Los que estamos acostumbrados a YouTube, eh, sufrimos de ver los nombres en el chat, pues vamos a aprovechar las ventajas que nos da la tecnología de Zoom para poder tener una clase más dinámica. De todas maneras, vamos a volver a una pregunta muy básica, y es ¿por qué estudiar Kabbalah? ¿Por qué estudiar Kabbalah? ¿Por qué entrar en este mundo de la Kabbalah? ¿Por qué interesarnos en eso? ¿Cuál es el fin? Y quiero que cada uno en el chat, o si no lo quiere poner en el chat, me lo puede mandar en el chat en privado, o si no lo quiere poner en el chat en privado tampoco, se lo escriba a un lado en un papel. Piense cuál es su propio motivo. Nosotros vamos a llegar poco a poco a la respuesta que nos da el más grande de los cabalistas de los últimos 5 siglos, en verdad de los últimos, digamos, 9 siglos, que se llamaba Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Rabbi Yitzhak Luria es conocido también como el Arizal, y nosotros tenemos que saber que en nuestra tradición, la tradición judía, es una tradición de muchísimas discusiones, ¿sí? Ustedes no hay un tema, ¿sí? Cuando les digan el judaísmo dice esto, ¿sí? Normalmente es mentira, normalmente. Porque no hay una cosa que el judaísmo diga, no hay el señor judaísmo, no existe, ¿sí? El judaísmo son muchos sabios durante la historia que mayormente en casi todos los temas habidos y por haber discutieron entre ellos, ¿sí? Y dentro de esas discusiones, obviamente han habido opiniones que han sido más aceptadas, han habido opiniones que han sido menos aceptadas, pero tenemos que saber que hay normalmente discusiones en casi todo. Pero han habido algunas excepciones en las cuales de alguna manera la tradición, el pueblo de Israel ha aceptado diferentes cosas de manera muy, muy general. Por ejemplo, los 13 principios de la fe de Maimónides han sido muy, muy, muy aceptados, aunque también en eso hay discusión. Otra cosa es Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, todos lo ven, casi todos lo ven, una gran parte lo ven como el heredero del mismo Rabbi Shimon Bar Yochai. Así que si nosotros queremos hacer una línea en la Kabbalah, digamos, una línea de tradición, la línea que se suele hacer es la siguiente. Moshe, es decir, Moisés, luego de Moisés, Rabbi Shimon Bar Yochai. ¿Cómo saltamos tanto? De Moisés a Rabbi Shimon Bar Yochai, sí, ahora entenderemos el porqué. De Rabbi Shimon Bar Yochai a Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi el Arizal, y del Arizal, después de él, ya cada uno con su escuela. Algunos dicen Rabbi Israel Baal Shem Tov, los otros dicen el Ramjal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, los otros dicen Rabbi Shalom Sharabi, y así sucesivamente. Pero básicamente estos 3 personajes que son los grandes transmisores de la Kabbalah, Moisés, Moshe, Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai y el Arizal, es algo que casi todas las personas que se ocupan en el estudio de la Kabbalah están de acuerdo. ¿Ok? Entonces vamos a ver la respuesta de él, obviamente basado en el Zohar, de qué es, o sea, de cuál es el fin del estudio de la Kabbalah. Pues lo primero que tenemos que entender que la Kabbalah hoy en día está muy de moda porque ha sido reconocida por mucha gente como una sabiduría
que puede dar muchas respuestas a la gente, que puede ayudar a la gente a crecer a nivel espiritual, que puede ayudar a la gente a crecer también a nivel personal, que puede llevar a las personas a ser más felices, o cualquier otra cosa que no digo que está mal, pero por eso es que la sabiduría de la Kabbalah de alguna manera ha tomado muchísima popularidad en el mundo en general. Pero tengo que decirles que ninguno de estos motivos que nombré antes es el verdadero motivo, el verdadero fin del estudio de la Kabbalah, según los sabios de la Kabbalah nos enseñaron. Y vamos a intentar entender hoy el porqué. ¿Ok? Rabbi Yitzhak Luria escribe lo siguiente en la introducción a su libro principal, que se llama el libro Etz Haim o el árbol de la vida. Dice que la persona primero tiene que estudiar ciertos estudios y después, en algún momento de su vida, tiene que empezar a estudiar la Kabbalah. Y ahí explica exactamente el porqué. ¿Ok? Ahí explica exactamente el porqué y lo vamos a hacer. Lo vamos a leer juntos. Dice así, solo un momento. Lo quiero leer dentro. Ok. Dice así. Y después se ocupe en conocer a su hacedor, con la sabiduría verdadera. Es decir, que estudie la Kabbalah. ¿Para qué? Para conocer a su creador. ¿Sí? Ese es lo que nos dice. Y después dice, como ordenó el rey David a su hijo Salomón. ¿Qué le dijo el rey David a su hijo Salomón? Daet Elohe avija beavdeu. Conoce al Dios de tu padre y sírvelo. Pero primero debes conocerle. ¿Cómo vas a conocerle? Según lo que entendemos en el contexto, si estudias los secretos de la Torah, si estudias la sabiduría de la Kabbalah. Este es el fin, el conocer. Este es el fin del estudio de la Kabbalah. Conocer al creador del mundo. En teoría, podríamos decir, ¿ok? Y para eso es que estudiamos. Vamos a entender qué significa. Primero tenemos que pararnos en la palabra exacta. Como todo en hebreo, estamos hablando de algo muy profundo. ¿Ok? ¿Qué significa conocer al creador? Conocer al creador, básicamente, significa en hebreo la dat, y la dat viene de un verbo muy especial que significa conocer, pero no es un conocimiento intelectual. No estamos hablando de algo intelectual en absoluto. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que va mucho más allá de lo que yo sé acerca de. Había una vez un gran sabio que se llamaba el Maggid de Mezrich, y fue el principal alumno de otro sabio que se llamaba Rabbi Israel Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, que hablaremos mucho de él, en ese tiempo se hizo famoso por tener una luz muy especial en sus enseñanzas. Y el Maggid de Mezrich, cuando escuchó de él, ya él era un gran sabio de la Torá. Y un día le dijo a sus compañeros, me voy a ir y voy a viajar lejos para ir a visitar al Baal Shem Tov y conocer sus enseñanzas. Le dijeron, vas a viajar una semana en carro, con caballos, donde no vas a poder estudiar bien, donde no vas a poder rezar bien, solamente para conocerle a él. Dijo, sí, voy a viajar para conocerle a él. Viajó, le conoció, estuvo con él por un mes y volvió. Cuando volvió, los grandes intelectuales de la época le dijeron, bueno,
tú eres un gran intelectual, tú eres una persona que sabe muchísimo. ¿Qué aprendiste del Baal Shem Tov que no pudiste nunca estudiar aquí durante tanto tiempo? Y dijo, ahora conozco a Dios. Ahora conozco a Dios. Dijo, ¿qué? ¿Para eso te fuiste? ¿Una semana y te quedaste un mes con ese Baal Shem Tov para que te enseñe a conocer a Dios? Dijeron, vamos a llamar aquí a la persona que limpia el Beta Midrash, el que limpia el centro de estudios, que nunca estudió, que es ignorante, y le vamos a preguntar, oye, ¿crees en Dios? Y contestó, sí, creo en Dios. Y le dijeron, ¿ves? Él, sin estudiar, limpiando aquí, nunca fue a la escuela, nunca abrió un libro de Torah, y sabe lo mismo que tú, después de estar un mes con ese Baal Shem Tov. Dijeron, no. Él sabe que hay Dios, pero yo conozco a Dios. Son dos cosas muy distintas. El conocimiento intelectual con el dat. ¿Qué? ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento intelectual con el dat? Eso lo podemos ver en un versículo de el libro de Mishlei, el libro de Proverbios. ¿Sí? Ustedes conocen el libro de Proverbios, Mishlei. Solo un momento. ¿Quién escribió el libro de Proverbios? A ver, escribirme en el chat. Saben todos. Solo un momento. Les quiero leer el verso dentro. En el capítulo 3 del libro de Mishlei, del libro de los Proverbios, solo un momento. No es aquí en el capítulo 3. Ahí también está, pero ahí está otra cosa. Solamente. En el 24, verso 4, versos 3 y 4. Ahí está escrito lo siguiente. Fíjense bien. Dice así. Con Jochma, con sabiduría, se construirá una casa. Y con Tebuna, con entendimiento, Itkonan se establecerá. Ubedat, y con conocimiento, las habitaciones se llenarán de toda riqueza, ¿sí? Buena y agradable. Lo voy a repetir. Con sabiduría se construye una casa. Con entendimiento se establece. Significa que la sabiduría intelectual, ¿sí? Que nosotros la llamamos Jochma y Binah. Vamos a hablar en la Sefirot. Tenemos aquí, alguien me regaló esto. Siempre que hago Zoom me va muy bien, así no tengo que compartir nada. Tenemos aquí del lado derecho Jochma, del lado izquierdo tenemos Binah. ¿Se ve? Esas son las 10 Sefirot de la Kabbalah. Y son los dos cerebros. Se llama los dos cerebros. Pero hay un tercer cerebro, que es el cerebro del Dat. Dice el rey Salomón, con la Jochma vas a construir la casa. ¿Sí? Es decir, el plano, la idea de la construcción se hace con Jochma. Los detalles de la casa los vas a hacer con Binah. Toda idea requiere primero de algo intelectual. Tú no puedes acercarte a algo o a alguien si no lo conoces antes, si no tienes una idea primero de esa persona, si no tienes un acercamiento intelectual. Pero en realidad
El acercamiento intelectual, si lo dejas con eso, la casa estará construida y se mantendrá en pie, estará establecida, pero la casa estará vacía. ¿Qué llena las habitaciones de toda cosa buena, preciada y agradable? Dice Shlomo Amelech, el Da'at. ¿Sí? Repito, con sabiduría se construye una casa, con biná, con entendimiento, sí, aquí le llama tbuna, es lo mismo, viene de la misma raíz, se establecerá, y con Da'at las habitaciones serán llenas de toda riqueza agradable y buena. ¿Qué? Lo mismo pasa aquí. Dice el Arizal, el fin de todo es conocer al Creador. Conocer al Creador no es saber más acerca del Creador. Porque un conocimiento puede estar, como hemos dicho, puede ser existente, pero puede estar completamente vacío. Completamente vacío. Yo sé mucho de algo, pero mi conexión con esa cosa es cero. Si nos volvemos a fijar solo un momento en el árbol de la Sefirot, tenemos aquí arriba, si no contamos esto que es Keter, tenemos aquí arriba los 3 cerebros llamados Mojim, que son Jochma, Binah y Dat, ¿sí? Sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y aquí abajo tenemos las partes, ¿sí?, más inferiores de nuestro ser, las emociones, las actitudes, las acciones, ¿sí? Mi ser. No mi ser intelectual, mi ser más emocional, sentimental. ¿Qué? Si se fijan, lo que conecta lo intelectual con lo de abajo, con lo inferior, con mi emoción, con mi experiencia, es el Dat. El Dat está entre medio, entre lo intelectual y lo emocional, ¿sí? Y la acción. El cerebro, decimos nosotros, el camino más largo que tiene que recorrer el ser humano, más largo que su camino de la tierra al cielo, es de su cerebro a su corazón. ¿Cómo conectamos? El corazón está en Tiferet. ¿Cómo conecto yo de mi cerebro a mi corazón? A través del Dat. Si no hay Dat, no hay nada. No hay absolutamente nada. Por eso nuestros sabios dijeron, si tienes Dat, ¿qué te falta? Y si no tienes Dat, ¿qué tienes? ¿Qué? Es que yo tengo 400 doctorados de teología. Está perfecto. ¿Cuánto eso atestigua de tu apego al Creador? ¿De cuánto, es decir, cuánto el Creador, tú puedes saber mucho del Creador, pero cuánto el Creador sabe de ti? ¿Sí? Metafóricamente, en el sentido, ¿estás cerca? ¿Te haces conocer por Él? ¿Sí? Obviamente que Él sabe todo, estoy hablando metafóricamente. ¿Ok? Entonces, es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Hay aquí algo que nos acaban de explicar que es el fin de toda la Kabbalah. Cuando yo consiga el Dat con el Creador. Vamos a... El Arizal lo escribe esto en varios lugares, no os lo voy a leer dentro para no perder más tiempo, pero escribe esto en varios lugares y lo especifica. Vamos a quedarnos con esto y vamos a seguir desarrollándolo, que el fin de todo el estudio de la Kabbalah es el conocimiento del Creador. ¿Ok? ¿La Kabbalah es para ser más feliz? No. ¿La Kabbalah es para ser más inteligente? No. ¿La Kabbalah es para saber hacer milagros? No. ¿La Kabbalah es para recibir energías de protección? No. ¿La Kabbalah es para...? No. La Kabbalah no es para nada de eso.
¿Es probable que seas más feliz después de estudiar Kabbalah? Sí. ¿Es probable que sepas y tengas más protección después de estudiar Kabbalah? Claro que sí. El punto es que nada de esto puede ser el fin. Y les voy a explicar el por qué. Mi idea de mi propia felicidad, mi idea de mi propio bienestar, mi idea de lo que yo tengo que proteger, mi idea de cómo tiene que ir mi vida, mi idea de mi propia voluntad, todo esto está siempre limitada por algo. Y lo tenemos todos. Y se llama el ego. Mi ego me dice cómo se tiene que ver mi vida, cómo se tiene que ver qué me va a hacer feliz, qué no. Al fin y al cabo, cuando yo hago algo para ser yo feliz con ese fin, ¿en quién me estoy ocupando? En mí. En mí, ¿verdad? Cuando yo hago algo para ser más inteligente, ¿en quién me estoy ocupando? En mí. ¿Ok? Cuando yo hago algo para encontrar mi propósito en la vida, ¿de quién me estoy ocupando? Depende cómo lo enfoque. Pero probablemente yo quiera sentirme útil. Necesito saber por qué he venido, que no es algo mal, no es algo malo, ahora lo veremos, pero al final me estoy ocupando en mí. ¿Y qué pasa cuando yo estoy ocupado solo de mí? Cuando yo estoy ocupado solo de mí, estoy ocupado en recibir. Quiero recibir. Quiero recibir. Estoy queriendo recibir cosas buenas, no estoy queriendo recibir ni drogas, ni alcohol, ni cosas feas, no, estoy queriendo recibir cosas buenas, pero al final estoy queriendo recibir. Cuando todo el fin de esta sabiduría no es convertirte en alguien que recibe más, sino es convertirte en alguien que da más, en alguien más divino, en alguien más espiritual, en alguien más elevado. Por eso es que nos dice el Arizal que el fin de esto es conocer a Dios. Y ahora nos tenemos que preguntar, y esa es la pregunta más importante, ¿qué significa conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? Estamos hablando de dat, hemos dicho, conocimiento. Está escrito en la Torá que Adán conoció a Eva. ¿Qué significa que Adán conoció a Eva? Obviamente está hablando del acercamiento marital. ¿Ok? Está hablando de la conexión más íntima que los seres humanos conocen en cuanto a lo que es una relación. Es algo tan íntimo y tan poderoso que de ahí pueden salir vidas nuevas. ¿Ok? Dat no es un conocimiento intelectual. Dat es una conexión profunda. Hacerse parte del otro y que el otro sea parte de ti. Convertirte en uno. Unificación. El Arizal en otro lugar nos cuenta que todas las unificaciones de polos opuestos se dan a través del Dat. El Dat tiene la función de unir. Dat significa hacerme uno. Dat significa apegarme. Dat significa acercarme. Y este es el fin de este estudio. Pero ahora tenemos que seguir preguntándonos, ¿y qué significa apegarme? ¿Qué significa eso? Porque hasta ahora son conceptos abstractos. ¿Qué es apegarme? Pues tenemos uno de los sabios de la última generación que se llamaba Rabbi Yehuda Leib Ashlag. ¿Habéis escuchado hablar? Rabbi Yehuda Leib Ashlag escribe en su libro que el apego a Dios es algo que conocemos en la Kabbalah como
Ishtavut Atzura. ¿Qué es Ishtavut Atzura? Ishtavut Atzura es la igualación de la forma. Así lo podríamos traducir. La igualación de la fórmula, de la forma. ¿Qué es la igualación de la forma? Es decir, cuando mi forma se iguala a otra forma, yo me estoy apegando a eso. Hay una ley universal que las cosas parecidas se atraen entre ellas. ¿Verdad? Pues lo mismo. Cuando yo me parezco más al Creador, cuando yo me parezco más al Creador, me acerco más a Él, luego entonces me apego más a Él. ¿Ok? Y ahora tenemos que preguntar otra pregunta. ¿Qué significa parecerse al Creador? ¿Qué es el Creador? ¿Quién es el Creador? Pues justo eso es lo que estudiamos en la Kabbalah. ¿Por qué estudiamos los nombres de Dios? Porque estudiamos los atributos divinos. Porque estudiamos las sefirot, son las diferentes emanaciones divinas, cómo éstas se desarrollan en los mundos. Estudiamos cómo Dios, de alguna manera, se comporta con su mundo, a través de la columna del Gesed, por ejemplo, o a través de la columna del Din, o a través de la columna del Rahamim, ¿sí? Que es la columna del centro, así en grandes rasgos, pero también en formas muy, muy específicas. ¿Y por qué nos interesa saberlo? Porque todo lo que el Creador sea, nosotros nos queremos unir a eso, queremos ser parte de eso, queremos ser pequeños creadores en el mundo que junto al Creador, ¿sí? Co-creamos realidades nuevas, pero no porque esas realidades sean de nuestro interés personal, sino porque somos parte de este plan divino y hemos entendido que lo mejor que podemos recibir en esta vida es un pedazo de acercamiento al Creador. El rey David dijo, Veli y a mí, Kirbat, dijo Vani y yo, Kirbat Elohim Litov. El acercamiento a Dios me es para el bien. Ya, no necesito mucho. Otra cosa dijo en el Salmo 27, una cosa yo le pedí al Creador, Otabakesh, esa voy a pedir. Solo eso. Soy rey, soy un rey en Israel, pero tengo solo una petición en verdad. Shivti bevet Hashem kol yemei hayai, estar sentado, ¿sí?, en la casa del Eterno todos los días de mi vida. Ulevaker bejaló, ¿sí? Lachzot benoam Hashem ulevaker bejaló, contemplar la dulzura del Eterno y pasearme por sus atrios, que son nada más y nada menos que metáforas de experiencias de apego con el Creador. Entonces, cuando uno empieza a entender esto, empieza a entender que su vida, su crecimiento, depende de cuánto está igualando su forma a la forma superior, a la forma divina. Pero ¿cuál es la forma superior? La forma superior se puede definir también por Rabbi Yehuda Leib Ashlag de la siguiente manera. Nosotros, como seres humanos, ¿cuál es nuestra, digamos, cuál es nuestra calificación? Somos receptores, recibimos. El creador por definición es dador, da. ¿Por qué el creador es dador? Es muy sencillo. El creador es dador por cuanto no puede recibir nada. ¿Cómo va a recibir si él es completo? Si él es completo y pleno, no tiene nada que recibir, pero sí tiene algo que dar. ¿Ok? Entonces, como el creador es dador, y esa es la calificación, y nosotros somos personas que recibimos, nuestro proceso en la vida es un proceso donde nosotros vamos avanzando de convertirnos en personas que viven solo para recibir,
a personas que viven solo para dar. Y personas que viven solo para recibir, ¿quién son? Los bebés. Un bebé nace para recibir. Solo puede subsistir en el mundo, ¿sí? Si quiere recibir y recibir y recibir. Quiero amamantar, quiero que me tomen en brazos, quiero que hagan esto conmigo, quiero que me cambien el pañal, y así él sobrevive, llorando para recibir. Cuando va creciendo, también hace las cosas por recibir, pero ya no lo hace recibir por recibir, sino que ya le exigimos dar algo para recibir. Oye, si quieres comida, tienes que dar las gracias y pedirlo por favor. Ah, voy a dar mi agradecimiento, voy a dar y pedir por favor, porque me interesa recibir. Pero cuando ya somos adultos, tenemos que cambiar y entender que en verdad recibimos para recibir. Perdón, recibimos para dar. ¿Por qué es que quiero la sabiduría? Para dar. ¿Por qué es que quiero estar cuidado y guardado? Para poder dar. ¿Por qué es que quiero lo que quiera? Dinero, amor, salud, todo lo que queráis. Porque esto es parte intrínseca de mi dádiva al mundo. Sin eso no puedo darle al mundo todo lo que podría estar dándole. Entonces, si mi objetivo es el dar, no hay problema de recibir. Pero si mi objetivo es el recibir, entonces puede ser incluso que haya problema de dar, si lo estás haciendo por recibir, porque es parte del ego. ¿Se entiende? Entonces, creo que este es el fin. La Kabbalah viene a convertirte en un ser más dador, a ser un ser dador que está completamente unificado, no solamente con la dádiva de su propio ego. Yo opino que hay que dar eso. Yo vivo por un ideal mío y pienso que tengo que dar. No, por el ideal divino, por la dádiva divina. Conocer más las formas del Creador. Fíjense, ahora estamos en una época de guerra. ¿Sí? Y hay mucha gente, y quizás hay gente que le suene controversial lo que voy a decir, que piensa que porque Israel se está defendiendo, están haciendo algo malo. Porque pobrecita la gente que vaya a ser dañada por la defensa. ¿Verdad? ¿Y dónde está la dádiva? ¿Dónde está la dádiva? Pero cuando entendemos las midot elionot, cuando entendemos los atributos superiores divinos, entendemos que muchas veces ese buenismo abstracto de nunca hacer juicio, no solo que no estás dando, ¿sí? Sino que además estás dando algo malo. Un padre o una madre que le dan todo a sus hijos y cuando sus hijos se merecen una disciplina, no hacen absolutamente nada y no aplican la columna izquierda de Geburá, por ejemplo, su dádiva no es dádiva. Su dádiva es dañina. ¿Sí? Entonces, no es solamente dar, es dar de una manera muy específica, muy exacta, muy complicada también, porque vamos a tener que estar sobre nuestros egos, sobre nuestras emociones, sobre nuestros impulsos, muchas veces cuando queramos dar este tipo de dádiva, porque muchas veces mi impulso va a ser una cosa o mi deseo va a ser otra cosa, pero lo correcto va a ser otra. Y la persona que está en una correcta dádiva, una dádiva que no es para él ni para su ego, va a superarlo y va a poder hacerlo. Los que no, se van a quedar en discursos que no sirven para mucho y que a veces son dañinos. Ustedes saben que Maimónides dijo que el que tiene compasión de los crueles es muy cruel con los compasivos.
Lo voy a repetir. El que tiene compasión de los crueles es muy cruel con los compasivos. Porque si muchas veces eres compasivo con los crueles, por ejemplo, gente que dice que asesinos ¿sí? No tienen que pasar mucho tiempo en la cárcel. Pobrecitos, pobrecitos. O sin querer entrar en política. Hay países que están aplicando mano dura contra las mafias, por ejemplo. En El Salvador hay mucha gente que dice, pobrecitos, los derechos humanos. ¿Sí? Pero cuando eres compasivo con los crueles, eres muy cruel con la gente que realmente merece compasión, que son gente que tiene compasión. ¿Sí? Entonces, no se trata de simplemente dar y dar, porque también hay dádiva negativa, dar por dar. Se trata de conocer realmente la plenitud de la revelación divina para imitarla aquí abajo. Cuando uno conoce la plenitud de la revelación divina, le entra un amor tan profundo por ella, le entra un amor tan profundo por Dios, que en ese momento entiende que todo lo que quiere en su vida es probar un poquito de esto, probar un poquito del amor divino, probar un poquito de la luz divina. Y la mejor forma de probarla, hemos dicho, es encarnándola, siendo eso. Y eso es lo que nos va a llevar a esos niveles de apego. Así que, básicamente, ahora voy a dar lugar a algunas preguntas vuestras, pero básicamente lo que quiero decir es que el fin de toda la Kabbalah es un proceso de transformación que se llama Dea et Hashem, el conocimiento del Eterno. El profeta Isaías, que espero que todos conozcáis, nos dijo en el capítulo 11, verso 9 de su libro, que va a haber un día que no van a hacer maldad, ¿sí? Y no van a corromper en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque se llenará la tierra del conocimiento del conocimiento que estamos hablando, el conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. El mundo estará tan plena de ese conocimiento que no va a haber más lugar al mal. ¿Ok? Entonces, esta es la visión de los profetas. Por eso es que también esta es la visión de los sabios de la Kabbalah, que el que conoce un poquito de la historia de la Kabbalah entiende que es un intento de recuperar la visión de los profetas en nuestra vida moderna. Y cuando estoy hablando de eso, no estoy hablando necesariamente de diferentes actitudes religiosas. Estoy hablando de la igualación de la forma a nivel de mi yo, a nivel de mi ser, de la transformación de mi ser, de mi carácter, de mis actitudes, de mi forma de pensar, de mi forma de actuar en todos los niveles. Así que espero que todos aquellos que hayan entrado a esta sabiduría, lo que he dicho, les dé más ganas de entrar y no menos ganas, ¿ok? Pero no se trata de tirarles un anzuelo con un pez que diga, sé feliz, ten mucho dinero, porque los sabios de la Kabbalah nunca nos hablaron así, aunque obviamente nos dijeron, estad alegre siempre, hay que estar muy feliz, pero no como un fin, sino como un resultado inevitable de estar apegados a la luz continuamente. Si hay alguna pregunta, tenemos unos 5 minutos. Rap, muchas gracias por todo lo que nos has explicado y quiero hacer un comentario antes de hacerle solo un par de preguntas que hay. El conocimiento que se revela a través de la cábala y gracias a lo que hemos aprendido de muchos maestros, como algunos de los que usted ha mencionado, eh, tenemos que aprender a leer en profundidad y a veces buscar unas mejores traducciones porque
por diferentes motivos se han hecho traducciones que no son adecuadas. Entonces, si nos vamos al principio, digamos, en uno de los principios de esta historia, cuando ocurre el evento de lo que llamamos la expulsión del paraíso, Hashem le dice a su creación, a la humanidad, ahora vas a tener que ganarte el pan, la comida con el sudor de tu frente. Y esto se ha malentendido muchas veces, que si bien es cierto de que necesitamos hacer un esfuerzo por vivir en este mundo material, quizá en profundidad lo que nos está diciendo es que ahora para yo entregarte la luz, que tiene que ver mucho también con el pan de la vergüenza y todo esto, tú vas a requerir hacer un esfuerzo. Antes era todo gratis, había un dar infinito, que es Hashem, Dios, la luz, la creación, y una vasija de recepción infinita. Pero solamente recibir genera un pan de la vergüenza. Por una restricción, la vasija le dice, hey, no me des todo de gratis. Ahora yo quiero hacer mi propio esfuerzo. Pero ¿a quién le voy a dar? Si es que no hay nadie a quien dar. Hashem no puede recibir, solamente su cualidad es dar. Entonces es cuando se crean otras vasijas nuevas, que todo esto es mucho más largo y más complejo de explicar. Se crean unas vasijas nuevas donde la vasija inicial ahora también pueda dar. Y es cuando hablamos de lo que el Rab nos explica, la igualdad de forma. ¿Qué significa igualdad de forma? Que yo debo parecerme lo más que yo pueda. En este mundo material tengo que parecerme lo más que pueda a la energía inicial. Y la energía inicial es un dar infinito. Entonces yo tengo que dar. Claro, hay que dar con responsabilidad, hay que dar con restricción, hay que aplicar disciplina, hay que aplicar juicio. Y acercarme a esa igualdad de forma significa conocer. Y en muchas partes de las porciones semanales que estudiamos, la misma palabra de Dios nos dice, cuando tú conozcas mi nombre, o en el Salmo cuando dice, creo que, si no estoy mal, creo que es el Salmo 139, así por ahí, dice, oh Hashem, tú que me conoces a mí desde antes de nacer, tú que conoces todo de mí. Entonces quizá lo que nos está diciendo es que Hashem está mucho más pegado a nosotros, solamente esperando recibirnos para con la igualdad de forma ahora conocerle a él. ¿Qué significa conocer? Como le explicó el Rab, significa entrar en una comunión tal cual como la fusión de las almas cuando se habla, por ejemplo, de un acto íntimo. Ese significa conocer. Y hay muchos ejemplos en la Torá. Adán conoció a Java, a Eva, y el este conoció al este. Y incluso cuando Hashem le dice a Moisés, búscame 70 varones que tú conozcas. Le está diciendo a Moisés, es decir, que tengan tu igualdad de forma, que sean sabios en el conocimiento. Entonces, lo que quiero dejar el mensaje de cada ahora cuando leas la Biblia, la que tengas en casa, ojalá busques mejores traducciones, pero cuando tú veas esa palabra, cuando Hashem te está diciendo, conóceme, conoce mi nombre, cuando él te conoció a él, ahora tú sabes que conocer significa estar apegado a esa igualdad de forma. Hay una pregunta, Rap, que nos hace acá el señor Víctor, nos dice, Rap, entonces, ¿cómo entender desde la Cábala el sufrimiento que quizá nosotros mismos sentimos cuando vemos que el mundo no quiere cambiar, cuando vemos que el mundo continúa alejado de este conocimiento y se distraen en cosas más mundanas, la política, el like, el publicar fotos para tener un like, que esto tiene que ver más con la luz directa y todo eso, pero cómo entender ese sufrimiento que a veces se nos provoca en nosotros al ver que todavía el mundo parece que está abocado en una carrera loca de autodestrucción. Bueno, los sabios de la Kabbalah nos enseñaron que cuando uno sufre por el mal externo, significa que hay algo en él que le está clamando dentro, pidiéndole tikún. El mal que ve fuera y le sobresalta o le causa sufrimiento y le causa dolor, es en verdad algo dentro de él que le está reclamando, rectifícame. Solo que muchas veces el ser humano, sobre todo cuando son temas del alma, no puede ver su propio mal, ¿sí? Porque no es consciente de ello, el alma lo trae para que lo rectifique, por lo tanto el creador se lo enseña a través de otra persona o a través de lo que se ve afuera. Cuando uno va limpiándose, creciendo y rectificando, luego empieza a ver que todo este mal que veía
afuera y está ya rectificándolo dentro, de repente empieza a ver un mundo diferente, empieza a ver un mundo de luz, un mundo de bien, donde el mal ya no toma tanto protagonismo para él, donde el mal es parte de, empieza a entender con más paciencia que todos son diferentes tipos de procesos que el creador está haciendo, ¿sí? Está causando de alguna manera porque su mundo tiene que pasar por allí. Así que la instrucción principal es ir hacia adentro. Ok. Y hay otra pregunta con respecto justo a lo que está hablando y hablaba de lo que nos decía Maimónides, que fue un gran sabio. Luego, las personas que nosotros estudiamos, los que no sepan, luego les contaré. Justo quería decirle también que el grupo de Torah que tenemos, que es un grupo ya un poquito de estudiantes más avanzados, se llama así. Nuestro grupo se llama así, Del Cerebro al Corazón. Fue un grupo al cual me invitaron accidentalmente, entre comillas, y luego pues llegué allí y allí dictamos algunas clases, sobre todo de la parashá de la porción de la semana. Entonces nos hablaba de ese que es cruel y la pregunta que nos hace una persona, no voy a decir el nombre, ese cruel es un familiar, entonces ¿qué hacer? Bueno, esas son preguntas un poquito difíciles de contestar por Zoom porque cada caso va a requerir una acción distinta. ¿Ok? Pero la regla es correcta. La regla como regla es correcta. Cuando muchas veces, si el tener misericordia a este familiar va a significar el daño de muchos otros y no estamos haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer, porque tenemos una aparente compasión que muchas veces es un miedo de no querer hacer lo que hay que hacer disfrazado de compasión. Entonces, lo único que puedo decir es que no es una compasión sana. Pero no puedo decir que en tu caso lo que haya que hacer es, ¿sí?, hacer esto o lo otro, porque cada caso es especial y es distinto y tiene sus propias directrices. Pero a nivel general, esa es la regla. Y más temprano nos hablaba el maestro Abraham Askenazi, que yo sé bien que usted lo conoce muy bien, Sí. nos hablaba que debemos iniciar, al menos por lo que tenemos que iniciar es por mandarle luz al otro, mandarle nuestras mejores intenciones, mandarle amor al otro, porque si no, si estamos viendo caos en alguna parte de nuestra vida, si tenemos contacto con el caos, es porque de alguna forma tenemos todavía una igualdad de forma en ese aspecto. Y en tal caso, somos nosotros los que tenemos que cambiar, buscar mejorar y esas cosas que no nos agradan o que están allí por la sabiduría de Hashem, por algo la tenemos allí, puede ser para elevarnos a nosotros mismos. Por supuesto que hay que buscar también elevar al otro, pero yo lo relaciono como con nuestros hijos. Por mucho que amemos a nuestros hijos, a veces hay que poner disciplina, a veces tenemos que poner límites. A nuestros hijos no le podemos dar todo porque nuevamente vamos a entrar en pan de la vergüenza. Y cuando el chico crezca, cuando nosotros no estemos, cuando se dé cuenta de que el mundo no es exactamente un paraíso de rosas y flores como nosotros le pintamos. No, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos de que existe también el mal, de que existe la crueldad, de que existe esto, y tenemos que aprender a poner límites. Por supuesto, amar al otro, entenderlo, comprenderlo, aceptarlo, perdonarlo. Pero eso no significa que yo me deje maltratar, eso no significa que yo me deje pisotear. Así que, como dice el rap, cada caso es particular y tenemos que empezar al menos el primer paso por allí por querer, por amar al otro. Rap, muchísimas gracias. Los que se quieran conectar con el canal, por allí les puse el canal, el correo del Rap Jonathan el Necabe, que sé también que usted también le conoce. De hecho, justo yo lo conocí a él por un video suyo que lo vi compartiendo, entonces luego me puse en contacto con él y así. Dejó por allí su mail por si quieren escribirle. Los canales del Rap Chapán, yo los coloqué allí. Se llama Daniel R. Chapán. Es un canal muy exitoso con muchísimo conocimiento. Tiene un sitio web que se llama Daat. No es casual, así se llama Daat Mikra, Daat, que significa conocimiento. Daat Mikra. Pueden conectarse con él y tiene un evento para los que estén pensando en ir a Israel pronto o más adelante, un evento fantástico que se llama Co-Creadores, donde el rap
tiene una grandísima cantidad de actividades y que no solamente la parte de visitar a esto, visitar la tumba, visitarlo, lo que se hace normalmente, sino es una experiencia vivencial con otros rabinos que le acompañan a través de la música, a través de diferentes otras actividades. Así que pueden contactarse con el Rab Daniel Chapán cuando si van a ir a Israel, si no me contactan a mí y yo los pongo en contacto con él. Muchas gracias, aquí hay muchas personas mandándole muchas gracias, toda nuestra luz, todo nuestro amor por usted, por la tierra de Israel que está viviendo este momento que vamos a salir adelante como siempre. De mi parte, infinitas gracias, saludos a su esposa Sara y a sus familiares, a sus chicos. Y Rap, simplemente me queda decirle que ojalá, si se puede, como muchos otros ponentes me han dicho, de ellos ni siquiera ha salido de mí, aunque yo a decir verdad también lo había pensado. Quizá luego con otras motivaciones esto pueda ser el primero de muchos otros eventos y si luego Hashem lo permite y su tiempo le da, pueda acompañarnos en un futuro si se puede. Con la ayuda de Hashem. Gracias, gracias a todos. Shalom, shalom maestro, Shavuot Shalom. Tov, gracias por todo, bendiciones, bendiciones.